Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Señor. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida, ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos habla de esa primera Pascua, de esa última de las plagas de Egipto. Se saltan muchas cosas en el libro del Éxodo, aquí en las lecturas que vamos haciendo día a día. Y estamos ya en esta última plaga, la muerte de los primogénitos. Y se les pide este cordero, el cordero pascual, este cordero de la Pascua judía, que han de asar, comérselo esa noche, poner la sangre alrededor de lo que son las puertas, y allí esa sangre les salvará de la muerte. En el fondo es solo un signo profético en el Antiguo Testamento de quién es el auténtico Cordero de Dios, el Cordero Pascual, que es Cristo, el auténtico sacrificio que salva de la muerte y del pecado, que es Cristo. Es profecía el Antiguo Testamento, es realidad de cara a toda la humanidad redimida por Cristo y que afectará a todos aquellos que se unan a Cristo. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio que hemos leído ya tantas veces, pero que continúa siendo importantísimo. Es Jesús que, en vez de hablarnos como muchos querrían, al estilo occidental, diciendo yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios que viene al mundo y que hace... No, lo que hace es mostrarlo con signos y mostrarlo con palabras que parecen que no digan mucho y dicen muchísimo. Es Jesús esta vez que va por este campo con sus discípulos y comen de las espigas. Eso quiere decir que es verano. Si pueden comer las espigas, están maduras, pleno verano. Comen y se empiezan a quejar los fariseos. Y se quejan a Jesús de una forma un poco sibilina. Mira lo que hacen tus discípulos. Mira, están pecando y pecando gravemente, van contra la ley. Vaya maestro con estos discípulos. En el fondo es un ataque a Jesús más que a los discípulos. Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. El problema no es que comiesen del trigo, de los campos, eso estaba permitido. Cuando la gente iba por los campos, sí comía la fruta o frutos del campo, pero allí sin llevarse nada, solo para comer algo. Eso estaba permitido por la ley. Y no se podía acusar de robo ni de nada. El problema es si cogías y te lo ponías en una bolsa, en un saco y te llevabas, entonces sí. Pero si era solo para comer allí, lo poco que fuese para comer, eso era parte de la ley y el sentido de la caridad al prójimo. Bien, el problema era que esto era un sábado y coger espigas un sábado, aunque fueran unas pocas, en esa mentalidad tan obtusa y cerrada era pecado, trabajo en sábado, que se han creído. Eso es pecado gravísimo. Bueno, hoy nos pasamos al otro extremo, pero bueno. Y entonces Jesús replica con lo que hace David cuando lo necesita, que se salta la ley, y con la anuencia de los sacerdotes. Pero lo importante es el final de todo.
Y os digo que aquí hay uno que es más que el templo. ¿Cómo más que el templo? El templo es, en la mentalidad judía, la presencia de Dios, por eso es templo. Más que el templo solo hay Dios, no hay nadie más que el templo. Y sin embargo asegura que aquí hay uno que es más que el templo, refiriéndose a él. Se está definiendo como Dios. Y no solo eso, sino que la última frase, el Hijo del Hombre, y él se define como el Hijo del Hombre, es Señor del sábado. Y aquí hay que entenderlo bien, el sábado era el día del Señor, el día de Dios. Si el sábado es el día de Dios o era el día de Dios y Jesús se define como el Señor del sábado, se está definiendo como Dios. Es muy curioso porque mucha gente piensa, ¿ves? Jesús jamás habló de que Él era Dios y lo hace continuamente, con los signos, con los milagros, con sus palabras, con los hechos. Se autodefine como el Dios que viene a la tierra, el mismo Yahvé, el yo soy. Si no creéis que yo soy, no tendréis salvación en vosotros, y tantas otras cosas que va diciendo. Lo hace con un lenguaje oriental, pero es la plena definición de Cristo, el Hijo de Dios, Dios que viene a nosotros, que lo único que quiere es salvarnos del pecado y de la muerte.